Estamos en línea con el máster en educación, para nosotros siempre es el profesor Mario Olmedo, que bueno, muy gentilmente nos recibe hoy a esta hora de la mañana porque queríamos hace mucho tiempo ya conversar con él sobre cómo ve hoy por hoy nuestro sistema educativo, ¿no? ¿Cómo le va, profesor? Muy buen día. Pero un gusto, Liliana. Gracias. Bueno, por ahí la pregunta es muy amplia, ¿no? Pero la idea es que nos dé su punto de vista sobre cómo estamos transitando con nuestro sistema educativo, ¿no? Con tantos cuestionamientos que por ahí uno escucha, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre cómo está funcionando? Bueno, llamémosle así, que para mí está normal, entre comillas, ¿verdad? Porque ninguno de los problemas grandes y graves que tuvimos en la prepandemia aparecen hoy enfocadas considerablemente en la pospandemia como para su transformación. Todo lo que ocurre en materia de infraestructura, equipamiento y demás cosas, ¿verdad? Bienvenidos sean. Ahora, en cuanto a lo cualitativo, yo creo que hay sectores que todavía no aparecen suficientemente integrados, ¿verdad? A ver, una cosa es la presencialidad, porque asistan los chicos, y otras cosas es que vayan dando cuenta de las transformaciones cualitativas que se les va dando a cada alumno. A ese aspecto es que me refiero cuando digo que todavía las transformaciones están ausentes en este plano. Pero, digamos así, yo creo que están bastante normalizadas las cuestiones de la presencialidad, las cuestiones de los equipamientos, las cuestiones así o sea, que la escuela esté en condiciones de ser abierta y receptiva. Ahora, cualitativamente, si esa receptividad se manifiesta ya en todo lo que necesitan los grandes problemas, creo que está demorado. Claro. Profesor, hay muchas voces, ¿no?, que uno escucha cuando se habla ya de un hecho, ¿no?, en unos días de esta extensión en algunos establecimientos educativos, en algunas localidades, de los 45 minutos más de clase, ¿no?, para tratar de recuperar contenidos. ¿Esto de qué manera usted lo interpreta? Sí. Ahí está la clave, Liliana. Por ejemplo, no es mucho lo que se da de nuevo, o sea, como lo nuevo, pero es suficiente como oportunidad para ensayar cosas diferentes. Por ejemplo, ¿qué significa una hora más de clase en este tiempo en el nivel primario? Significa un 20% más de clase. Entonces, un 20% no es una cifra despreciable, pero sí se desfigura cuando ese 20% es un agregado a última hora o a primera hora nada más. De modo que sea una oportunidad para más de lo mismo, no sería significativo. Ahora, si lo transformamos en algo mucho más interesante, por ejemplo, que se siga dando el avance curricular en el viejo horario, y ese 20% que se puede traducir en horas más de clase en el turno opuesto, o amontonado 5 horas más los sábados, ¿verdad?, la cosa cambia, porque ahí podríamos inclusive, porque es incluso hasta para incorporar en ese plus de horas de más que se agrega presupuestariamente, si la gente está disponible, si los docentes tienen disponibilidad de cargos, se les nombra en ese cargo en esa hora más. Y si no tienen disponibilidad porque tienen doble turno o algo por el estilo, se pueden incorporar otros docentes. A ver si se me entiende a lo que apunto. Ese 20% puede ser un lindo módulo o jornada en la cual se haga realmente individualización de trayectos, de modo que sea un tipo de monitoreo o un tipo de radar que se incorpora a la escuela para ir atendiendo todas las insuficiencias, déficit o interculturalidades que se necesiten. Nuestras escuelas, la cuestión de la diversidad es todavía una palabra soñada. No es todavía una pedagogía de la realidad. Falta mucho para eso.
Las prácticas de la enseñanza todavía en nuestra formación docente son seriales. Sí. Entonces hay una serie de problemas que hay que ir aproximando para que el sector marcado como con dificultades de aprendizaje conforme a las exigencias de la escuela, ¿verdad? Porque nadie tiene serias dificultades de aprendizaje, sino depende de qué es lo que queremos que aprendan, ¿verdad? Entonces, y para algunas cosas hay más facilidad y para otras cosas hay más dificultades, pero todos los chicos aprenden, a como sea. Entonces, si la escuela se direcciona, si tiene un 80%, por ejemplo, puesta ya en práctica la nueva hora de clase, que es un 20% más, y decimos, bueno, el 80% de las clases, o cada 4 de las 5 horas que vamos a tener, ¿verdad? Avanzamos curricularmente como tradicionalmente lo hacemos, con todas las posibilidades y paciencia del mundo. El plus que le agregamos es para ir haciendo educación de alguna manera direccionada, de acuerdo con los déficits que hay. Entonces yo sé, por ejemplo, si yo soy maestro de un determinado grado y voy a destinar la jornada del sábado con 5 horas que me pagan aparte, ¿verdad? Y en ese momento voy a hacer una recuperación o voy a hacer tareas de avanzada con los que andan muy bien, ¿verdad? Evidentemente esa es un nuevo formato, un nuevo dispositivo de acción. Liliana, yo veo esto como oportunidad, pero oportunidad estratégica, no oportunidad de una hora más. 20%, una horita más de clase en este momento, ningún bolsillo soluciona. Pero un cargo más o 5 horas más, por ejemplo, sí soluciona mucho. No sé si me explico. Sí, sí, profesor, sí, se entiende. Y hemos escuchado también, digo, por la experiencia que usted tiene, el contacto también con otros colegas, que se han mencionado que es muy difícil avanzar en el progreso en general, ¿no? A la hora de hablar de elementos para trabajar sin una conectividad, en este caso en los establecimientos educativos, un informe nacional que hablaba de que estamos atrasados en ese sentido, y el Ministerio de Educación saliendo a explicar que no, que el informe no es el correcto, que se hablaba de lo que sería conectividad pagada para empresas privadas, sino la que proporciona el Estado. ¿Qué tan bien preparado estamos en ese sentido, profesor, de los datos que usted maneja? Es insuficiente, totalmente insuficiente. Es cierto que hay avances considerables y que de 1 año o de 2 años a esta parte, ¿verdad?, hay mucho más avance, pero todavía es insuficiente. Es insuficiente tanto desde el punto de vista de lo instalado para dar, como de los dispositivos para la recepción por parte de cada alumno, ¿verdad?, en su casa, en su tiempo, en sus momentos de ocio. Es decir, ¿qué se pedía antes cuando se distribuía, por ejemplo, libros de lectura? Que cuidaran sus libros, que leyeran en todo momento, que aprovecharan la siesta o la noche o la mañanita, ¿verdad? Es decir, que utilicen esto que se les da intensa y extensamente. Es evidente que lo virtual, que es la nueva tiza y pizarrón o el nuevo manual de estudio que tienen los alumnos y que tienen un montón de atractivos, ¿verdad?, tiene que ser para que sea usado permanentemente y todavía es insuficiente. Eso lo sabemos. Inclusive en plena pandemia han habido montones de docentes que han tenido que transitar con su motito repartiendo hojitas o cuadernos de instrucciones en lugares, por lo menos en un 20-30% todavía de los servicios escolares que hay en el mapa. Claro. Por lo tanto, ese es no deja de ser interesante los afanes, pero todavía por un camino van los discursos y por otro camino van las realidades. Como ese es un defecto bien de nuestra viveza criolla, es difícil combatir eso, pero la realidad es que todavía no alcanza al 100% de los matriculados. Claro. Bueno, gracias, profesor, por este avance que hemos tenido. Cuando pueda lo invitamos al canal, esta es su casa, para conversar de estas cuestiones, ¿no?, por ahí con más profundidad. Muchas gracias. Gracias, Liliana, un gusto.